Bienvenidos al curso de factorización. En este video vamos a ver qué son factores y qué es un factor. Para empezar, tenemos que aprendernos qué son factores. Factores, en el campo de las matemáticas se conoce como factor cada una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un producto. Ejemplo, tenemos 4 por 2 igual a 8. Entonces, el 4 es un factor porque está multiplicando con el 2 que también es un factor. Y el resultado es el producto de ese factor. Entonces, ¿qué son factores primos? Son los números primos divisores exactos de ese número entero. El proceso de búsqueda de esos divisores se denomina factorización de enteros o factorización de primos. ¿Pero qué son números primos? Un número primo solo se puede dividir por uno y por sí mismo, así que se puede factorizar mucho más. Los demás números se pueden descomponer en factores primos. Por ejemplo, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, en sí. En esta tabla presentamos todos los números primos. Por ejemplo, si queremos sacar los factores primos de 16 y de 24, primero tenemos que sacar mitad, tercera, quinta, séptima. Entonces, 16, vamos a sacar mitad. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Y a 4 le sacamos mitad. Entonces, 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Entonces, el 2 es un factor primo por el 2 que es otro factor primo. Luego por este que es otro factor primo y por este que es también es factor primo. Entonces, lo mismo con el 24. Vamos a sacarle mitad. En este caso a 24, la mitad es 12. La mitad de 12 es 6. Y a 6 le sacamos mitad que es 3. Pero a 3 no le sacamos mitad. Le sacamos tercera. Y tercera de 3 es 1. Entonces, 24 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 es igual a 24. Es decir, que este resultado, estos son factores primos. Ahora entremos a ver factores comunes. ¿Qué es un factor común? Es un caso de factorización que consiste en identificar un factor que se repita, ya sea número o letra, en todos los términos del polinomio dado. Es decir, en este ejemplo tenemos un factor común. Entre el 16 y el 24 tenemos los siguientes factores comunes se repiten en los dos ejemplos. El 2 se repite en este otro 2 también se repite y este otro 2 se repite, es decir, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Pero ya entraríamos a hablar del máximo común divisor entre esos dos ejemplos. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Por qué? Porque se repite. El 2 se repite en este otro 2 se repite también en este y este otro 2 se repite en este. Es decir, son 3, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y entraríamos a ver máximo común divisor. Pero lo que vamos a ver son factores comunes. ¿Y cuáles son los factores comunes? Los que se repiten en juntos lados. Ya en este ejemplo sería reconocer los factores comunes ya en expresiones algebraicas. En este ejemplo tenemos 3 por x por y y 2 por y, es decir, que hay un factor común que es la y porque se repite en juntos lados. Es decir, el factor común sería la y. Ya en este ejemplo tenemos x al cuadrado por y al cuadrado y x a la 3 por y. Y para comprender esto ya tendríamos que descomponerlo. Y descomponiéndolo nos damos cuenta
cuál es el resultado. Ejemplo, x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces, son 2 veces x por x, y son 2 veces y por y por y. Aquí en este lado tenemos x a la 3 por y. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Son 3 veces x por x por x, y solamente una vez y por y. Entonces, miremos, ¿cuál es el factor común? El factor común de estos dos es x se repite 2 veces. Entonces, x por x, y y se repite una vez por y. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces, esto es igual a x al cuadrado por y. Esta es la forma de factor común descomponiendo un ejercicio. En este ejercicio vamos a sacar primero el factor común, pero antes de eso vamos a sacar los factores primos, como el factor primo de 4 y el factor primo de 10. Entonces, 4, mitad de 4, 2, y mitad de 2, 1. Entonces nos quedaría 2 por 2. Entonces, 2 por 2 por A, y tenemos 3 veces B. Entonces sería B por B por B. Listo. En este ejercicio vamos a sacar el factor primo de 10. Mitad de 10, 5. Y quinta de 5, 1. Entonces nos quedaría 5 por 2, 10. Nos quedaría 5 por 2 por 2 veces A por A, y 2 veces B, B por B. Luego sacaríamos los factores comunes. Entonces, en este lado tenemos el factor común, que es el 2, se repite juntos lados. Tenemos el factor común A, y tenemos el factor común 2 veces B, que se repite. Entonces nos quedaría 2 por A por B por B, y eso es igual a 2 por A por B al cuadrado. Entonces nos quedaría así el ejercicio.